Yo no sé si usted conoce a alguien que no para de hablar. ¿Usted conoce personas así? Que hablan. No sé si usted conoce personas también que hablan mucho de sí mismo. No sé si usted conoce personas que están infladas de lo que tienen y de lo que quieren y hablan mucho de eso. La verdad es que de alguna manera u otra todos conocemos personas como esas. Y siempre vamos a encontrar que lo que hace que esa persona hable tanto es algo que lo motiva, quizás alguna experiencia, algo que sucedió en su vida. La verdad es que ahora nosotros vemos como creyentes que están anclados en la verdad de la palabra. Y en algún momento muchos de nosotros llamamos eso el primer amor, que no debería ser ni existir en el creyente. Pero no sé si usted recuerda que antes nosotros decíamos que el primer amor era un tiempo donde nosotros hablábamos y no nos callábamos del Señor. ¿Usted recuerda eso? ¿Ha escuchado gente decir eso? Sin embargo, es increíblemente contradictorio y antibíblico, porque entonces, en la medida en que conocemos más de Dios, por alguna razón dejamos hablar más del Dios que nos salvó. Y no debería ser. Al principio hablábamos continuamente del Dios que nos salvó y cómo éramos antes, lo que Dios hizo. Y en la medida en que crecemos en nuestro conocimiento de Dios, empezamos como a apagarnos en esa práctica, disciplina. No debería ser. Yo no creo que en el cristiano debe de existir un primer amor y un segundo amor. En el cristiano debe existir un amor por Dios que se manifiesta hablando continuamente de lo que Él ha hecho por nosotros. Yo no sé si usted ha conocido casos en la historia donde hay personas que justamente no pueden callar ni dejar de hablar del Dios que los salvó, al punto que están dispuestos a dar su vida por eso. Es el caso también de un evangelista y pastor, ya falleció, chino, un evangelista y pastor chino llamado Wang Ming, quien fue encarcelado por su fe en el año de 1951 por 25 años. Aunque la condena había sido de por vida, él fue condenado de por vida y estuvo preso por 25 años. ¿Qué lo llevó a la cárcel? Sencillamente proclamar las verdades de Jesús en un contexto comunista, en China comunista. De hecho, en el 1951, antes de él ser apresado, él escribió este artículo mientras la oposición comunista crecía en su país. Él decía: aquel que fielmente predica la palabra de Dios no puede callar y no puede dejar de pensar y esperar la oposición. Lo sé que esto sucederá, dice él. Y decía él: estoy preparado para enfrentarlo. Codicio el coraje y la fidelidad de Martín Lutero, y citó una de sus oraciones. Luego, en el 1954, 3 años después, el pastor y evangelista Wang Ming sufrió una experiencia terrible porque públicamente lo acusaron delante de todos. Fue una especie como de juicio y lo liberaron, pero él continuó predicando. En el mayo del 55, el año donde lo apresan, él escribió en un folleto lo siguiente: estamos dispuestos a pagar cualquier precio para preservar la palabra de Dios, proclamar su evangelio. Estamos igualmente dispuestos a sacrificar cualquier cosa para predicar la palabra de Dios. Y animaba a la iglesia, decía: queridos hermanos y hermanas, seamos fuertes por el gran poder del Señor. No sean cobardes, no te canses, no cedas, no te comprometas. La batalla es realmente furiosa y el campo de batalla ciertamente está lleno de peligros, pero la gloria de Dios se manifestará allí. Mis queridos hermanos y hermanas, sigamos los pasos del Señor, manteniendo en alto su estandarte, avancemos con valentía por amor de su evangelio. Un mes después lo toman preso. Y ese fue su último sermón público antes de ir a la cárcel, donde él predicaba y decía que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de los pecadores. Cómo la oposición va a ser una constante
en medio de los cristianos. Esa madrugada del 7 de agosto del 55, la policía tocó la puerta de su casa, fue atado con cuerdas y llevado a prisión, y fue condenado de prisión de por vida para ser torturado. Estuvo condenado en prisión, la iglesia y los hermanos oraban, y 25 años después, gracias a los derechos humanos y la expresión de libertad, 25 años después fue libertado. ¿Usted sabe qué él hizo 25 años después cuando fue libertado? Volvió a proclamar la verdad de Dios públicamente. Bueno, el texto de hoy es un texto que nos recuerda dónde inicia contra de la iglesia este tipo de oposición. El texto de hoy nos muestra cómo la oposición empieza a orquestarse, la oposición contra la iglesia al proclamar el nombre de Jesús. Y fue justamente gracias a estos apóstoles obedientes que se plantaron a parar la palabra de Dios, a proclamar la palabra de Dios. Ellos estaban siendo testigos. Si usted nos visita hoy, déjeme decirle de qué estamos enseñando y dónde nos encontramos. Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y hemos estado explicando y predicando de manera expositiva desde el capítulo 1, hoy ya avanzando en el capítulo 4 hasta terminarlo. Y hemos visto cómo Pedro y Juan predicaron de Jesús luego del milagro del cojo de nacimiento, y una multitud de 5,000 personas creyó. Ese milagro trajo un revuelo en medio de los líderes, y es en ese momento donde los líderes llaman a Pedro y a Juan aparte a una especie de juicio religioso. Ahí es donde se encuentra el texto de hoy. Ellos estaban siendo testigos de Cristo. El Señor le había dicho: ustedes serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y ahora ellos se encontraban justamente con el núcleo de líderes religiosos en Jerusalén. Imagínense esto: empezaron muy fuera en el pueblo, en la fiesta de Pentecostés, luego se acercaron un poco cuando predicaron luego del milagro del cojo de nacimiento, y ahora están en el círculo de los líderes más influenciados, de los líderes de mayor influencia en Jerusalén. Ellos estaban siendo obedientes, y a causa del testimonio de los apóstoles, ellos estaban poniendo el nombre de Dios en alto. Se encuentran proclamando el nombre de Jesús en todo lugar, a todos, anclados por sus convicciones, llenos del Espíritu Santo. Y es justamente sus convicciones en la obra de Dios, en la obra de Cristo, llenos por el Espíritu Santo, que ellos dicen: no podemos callar. Ese es el título del sermón en esta tarde: no podemos callar. No podemos callar. Ellos les responden justamente porque estos líderes trataron de silenciarlos. Cuando usted escuchó el texto que bien leyó, usted pudo darse cuenta, y si no lo puede leer otra vez, cómo Lucas está hablando de las implicaciones de proclamar valientemente el nombre de Jesucristo a cualquier costo. Por eso el sermón hoy persigue esto. Esto es lo que el sermón quiere transmitir en toda la exposición de la palabra que vamos a tener. Todo discípulo de Cristo, si usted es un discípulo de Cristo, esto es para usted. Todo discípulo de Cristo está llamado a proclamar valientemente la exclusividad de la salvación en el nombre de Jesús, a pesar de que la oposición se levante para callarnos. Lo voy a repetir: todo discípulo de Jesús está llamado a proclamar valientemente la exclusividad, en pocas palabras, que solamente podemos ser salvos por medio de Jesús, la exclusividad de la salvación en el nombre de Jesús, a pesar de cualquier oposición que se levante para callarnos. La pregunta es: ¿por qué no podemos callar? Bueno, déjeme darle 3 razones que vamos a ver en el texto de hoy. Primero, porque la salvación es exclusiva en el nombre de Jesús. No podemos callar esa verdad. No podemos callar porque sabemos que se va a levantar la oposición. La oposición vendrá por proclamar el nombre de Jesús, y un discípulo de Jesús no puede callar. Y tercero, no podemos callar porque declaramos la palabra de Dios llenos del Espíritu Santo.
No podemos callar. Mi oración es que este sermón sirva para animarnos, confrontarnos y llamar a salvación a aquellos que no han sido salvos, pero llamar a fidelidad y obediencia a los discípulos que nos estamos escondiendo y que no estamos siendo fieles en el llamado de proclamar a Jesús como el único Salvador. No podemos callar porque la salvación es exclusiva en el nombre de Jesús. Vamos a leer otra vez el versículo 5 al 11. Acompáñeme, sígame en su Biblia. Si usted nos visita y no trajo Biblia, léalo en la pantalla. Y miren la pantalla cómo Pedro habla de la exclusividad de la salvación en el nombre de Jesús. Versículo 5, en la que sucedió que aquel día se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Y estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Es un círculo selecto de líderes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban. Estas eran las preguntas que le hacían. ¿Con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Refiriéndose al milagro del cojo de nacimiento que fue sanado y salvo completamente. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y él explica a qué se refiere en piedra angular. Versículo 2. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, escuche bien, bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Qué contundente declaración. Yo quiero que usted preste atención a lo que le voy a decir. Aquí nosotros tenemos al mismo Pedro que fue cobarde, que se escondió cuando lo estaban asociando con el nombre de Jesús. Este Pedro tenía temor que lo asociaran con Jesús. Este Pedro habló incluso palabras obscenas para que no lo vincularan con Jesús. Este Pedro abandonó a Jesús en el día más difícil. Y ahora tenemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo, en valentía, proclamando el nombre de Jesús. ¿Y qué lo ha llevado a este punto, al círculo más importante de líderes religiosos en Jerusalén en el momento? Bueno, un milagro que ocurrió en el nombre de Jesús a través de ellos. Y ese milagro pues produjo un revuelo en el pueblo donde 5,000 personas, escuche bien, 5,000 personas ya habían creído. Y las autoridades aquí están preguntándose por qué. Porque tanto Pedro, las autoridades y todos sabían que este Pedro lo asociaban a Jesús y que este Pedro, en él no existía nada superpoderoso que lo pudiera a ellos llevar a hacer este milagro. Aquí menciona incluso los líderes del Sanedrín, cómo ellos llevan esta reunión, este juicio. Y eran líderes conocidos, por eso Lucas menciona el nombre. Y estaban allí estos líderes cuestionando a aquellos apóstoles que habían hecho lo que habían hecho en el nombre de Jesús. Por eso viene una pregunta sarcástica de parte de los líderes. Una pregunta que ellos le hicieron: ¿con qué potestad, en qué nombre hacen esto? Lo ponen en medio. Imagínense, 2 hombres aparentemente sin educación, estos líderes religiosos que eran bien arrogantes, orgullosos. Y ellos vienen con qué nombre. Imagínense qué tan intimidados se sintieron ellos. No es la primera vez que estos líderes religiosos hacen este tipo de cuestionamiento. Probablemente algunos de estos líderes religiosos fueron los mismos líderes religiosos que le preguntaron a Jesús en Mateo 21, cuando él hace y limpia el templo, y ellos le preguntaban: ¿con qué potestad hace esto? Le preguntaron a Jesús. Probablemente había algunos de ellos también. Y ahora vienen a donde Pedro y Juan y le preguntan: ¿con qué poder misterioso? Bien sarcástico. ¿Representando a quién? ¿En nombre de quién ustedes vienen? Y
Y aquí Pedro comienza a responder la pregunta y la respuesta iba a ser contundente, iba a ser valiente y una respuesta en el poder del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Pero esta respuesta iba a ser la misma respuesta, el mismo mensaje que Pedro y Juan han venido dando todo el tiempo en los primeros capítulos. Ellos venían a poner en alto el nombre de Jesús. Y mire cómo Pedro responde. Entonces Pedro, versículo 8, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado y salvo. De hecho, es la misma palabra en griego, usa la misma raíz para salvación. Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, me encanta, porque el nombre de Jesús era un nombre común en ese momento, era como José ahora, o John Smith, o una cosa así, muy común. Y ellos específicamente apuntan, Pedro específicamente quiere que ellos no se equivoquen del Jesús que él está refiriendo, sino del Jesús de ese que nació de Nazaret, que su papá era un carpintero y que Nazaret, siendo un pueblito bien pequeño donde no había nada que podía salir de Nazaret, Pedro le está diciendo: ese Jesús del Nazareno, ese ustedes lo crucificaron, pero le digo que Dios lo resucitó, muy parecido a lo que él le dijo la semana pasada a todo el pueblo. Por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Recuerde que en la mente de estos líderes religiosos el Espíritu Santo solamente venía en momentos particulares para hacer eventos particulares. Incluso venía sobre los siervos de Dios para tareas específicas y muchas veces asociado a profecías y discurso profético. Así que Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, valientemente, contundentemente pone el nombre de Jesús el Nazareno. Jesucristo le llama. Lo hemos dicho anteriormente, pero lo quiero repetir. Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo significa Mesías. Por lo tanto, él está diciendo: Jesús, el Mesías, ese de Nazaret, que ustedes crucificaron. Pero Pedro no solamente iba a poner el nombre del Señor en alto, atribuyéndole el milagro de sanidad, sino que Pedro hace y se atreve a algo de mayor valentía. Y era a declarar que solo Jesús iba a ser el medio para que ellos pudieran ser salvos. ¿Y cómo lo hace? Se agarra del Antiguo Testamento y cita un salmo, el salmo que leímos, 118. Mire lo que dice Pedro: este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser piedra angular. Y dice, versículo 12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y Pedro, de una manera u otra, está haciendo alusión a su primer sermón en Pentecostés. Usted recuerda en el capítulo 1 cuando hablaba de que esto, y el capítulo 2 que hablaba de que esto se está cumpliendo, la profecía del Joel, el profeta, donde decía: y aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora Pedro vuelve y lo dice basado en todo lo que él conoce ahora de Jesús, y le deja muy claro que no solamente el nombre de Jesús ha sido el responsable de la salvación, el milagro, sino también que ellos han desechado a ese Mesías, y que ese que ellos desecharon es el único en el cual ellos podían encontrar salvación. Ellos están citando al rey David en el Salmo 118: esta es la piedra desechada por ustedes los constructores. Esa piedra que ustedes desecharon, ahora déjenme decirle, es el fundamento, es la piedra principal sobre la cual cualquier persona que exista puede ser salvo. Ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ese es uno de los énfasis principales en todo el Nuevo Testamento, de hecho. Y Pedro está diciendo: la sanidad y la salvación que sucedió con este cojo vino por la persona, el Mesías, que ustedes rechazaron. Y ese que ustedes rechazaron, ya David había dicho que era la piedra angular. Ustedes lo rechazaron y hoy ustedes están escuchando esto. Es el único que puede traer salvación. Por eso le están preguntando: ¿en cuál nombre? ¿Usted quiere saber en cuál nombre esto está sucediendo? Pues déjenme decirle
en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que ustedes crucificaron y Dios resucitó, y en el nombre de aquel en el cual todo el que cree puede ser salvo. Déjeme decirle algo. Esa verdad fue contundente a los oídos de estos líderes religiosos. Póngase por un momento en la mente de los judíos, que ellos creían y entendían que ellos tenían la salvación por medio de todas las prácticas que tenían y todos los rituales y todas las fiestas y toda la ley. Y ahora Pedro le está poniendo una idea completamente diferente a lo que ellos estudiaron toda su vida. Fue contundente para ellos, pero también es contundente para nosotros hoy. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón que si nosotros vemos el mundo en el que vivimos, es lo que llamamos un mundo posmoderno, relativista. Es el mundo donde cada quien tiene su verdad, ¿sí o no? Es el mundo donde tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, tú crees tu verdad, yo creo tu verdad, yo no te hago daño a ti, tú no me haces daño a mí y todos somos felices. Esa verdad es contundente, en aquel momento lo fue, hermano, pero sigue siendo contundente hoy. El mensaje de salvación sigue siendo el mismo y no ha cambiado. Tristemente, hoy vemos incluso cristianos y vemos incluso pastores a veces en la televisión o en las redes sociales tratando de diluir esta verdad por no querer ofender a la gente o por no caer mal a la gente. De hecho, si somos honestos con nosotros mismos, eso suena arrogante, ¿sí o no? Usted se va a encontrar con personas agnósticos, ateos, escépticos, que van a decir: ¿y cómo tú te atreves a decir que yo solamente puedo ser salvo por medio de Jesús? ¿Y qué de todos los musulmanes? ¿Y qué de la hindú? ¿Qué de los budistas? Todos ellos nos llevan a Dios. Dios es lo mismo. No son lo mismo. No son lo mismo. Y la idea de Pedro aquí de mostrar a Cristo, exaltar el nombre de Cristo, mostrar la exclusividad de Cristo para la salvación, no es una idea que Pedro se le inventó. Es una declaración que viene desde el Antiguo Testamento. Y vimos la semana pasada un profeta que ustedes van a escuchar, y el que no le obedezca será cortado. Es este profeta, es ahora Jesús, que es más que un profeta, es Dios. Pero Jesús mismo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es una declaración exclusiva. Jesús no está diciendo yo soy un camino, ni tampoco soy una verdad, tú sabes, en este mundo para que tú te la acomodes. Jesús en esta declaración está siendo exclusivo. Es lo mismo que luego Pablo le pasa a su discípulo Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Espérate. ¿Y qué pasa entonces con la Virgen María? La Virgen María no es la mediadora o la intercesora. Hay católicos que dicen, con todo respeto, hay católicos que dicen que ella no es mediadora sino intercesora, y que Jesucristo es el mediador. Bueno, ¿está bien? ¿Y qué si yo le busco un texto en la Escritura que tampoco le dé espacio a María como intercesora? Que no es un invento de Pedro, no es un invento de Pablo, sino es la verdad única de que la salvación es solo por Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, nadie más, Sí, más aún el que resucitó, nadie más. El que además está a la diestra de Dios, nadie más. Escucha ahora. El que también intercede por nosotros, nadie más. En otras palabras, Jesús es el único camino a la salvación, el único camino a la eternidad, el único camino a la vida eterna, el único mediador, el único intercesor. La salvación solo tiene un camino, hermanos, y es por medio de Cristo. Ahora, eso va a ofender a la gente. De hecho, probablemente aquí algunas personas en el salón estén en desacuerdo. Bueno, pero usted tiene una manera de refutar esa verdad y debe de ser con la Escritura. Nosotros no podemos callar esta verdad. Ni la Virgen, ni Mahoma, ni la religión, ni el moralismo, ni las buenas obras pueden salvarnos. Y Pedro está diciéndole a estos líderes religiosos que creían que ellos iban a ser salvos bajo la base de sus propias acciones. Pedro le está diciendo: no hay
en la tierra, en ningún otro hay salvación. Y eso separa las aguas en dos direcciones. Primero, eso nos recuerda a todo el que está aquí y a la audiencia cuando Pedro lo dijo, que todo el que está aquí necesita salvación. Usted lo sabe. Todo el que está aquí necesita salvación, sin excepción. Ahora bien, ¿cómo todo el que está aquí puede adquirir la salvación? Bueno, Pedro nos está mostrando el camino. Cristo es el único nombre en el cual nosotros podemos ser salvos. Punto. Señores, es fácil. Es un solo camino para que no nos confundamos. Es una sola verdad para que no dudemos. Y es una sola vida para que nosotros estemos seguros que después de la muerte hay una vida en Él. Así que, hermanos, si nosotros podemos aprender algo de estos primeros versículos, es que cuando usted vaya a compartir esta verdad, no se intimide, no la diluya, no la comprometa. La verdad la necesita la gente escuchar, porque si no presentamos la verdad tal cual es, la gente puede terminar perdiéndose. Si nosotros le decimos a la gente que hay otro camino, que hay otra manera de llegar a Dios, le estamos ofreciendo un camino al infierno. Pero el hecho de saber que Jesús es el único camino nos da entonces a nosotros la seguridad de que por este camino, luego del umbral de la muerte, tendremos vida eterna. El viernes fui a un funeral. Aquí están la familia de la hermana que partió con el Señor. Y decíamos de la declaración que Jesús decía, única, absoluta y exclusiva. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué verdad tan contundente, cargada de esperanza. Yo puedo estar vivo y si no tengo a Cristo, soy un muerto en vida. I'm como un walking dead. Yo estoy vivo andando, pero si no tengo a Cristo, hermano, yo estoy muerto. Pero también yo puedo enfrentar la muerte y si la enfrento en Cristo, estoy vivo por la eternidad. Así que, hermanos, hablemos con valentía de que nosotros no callamos de esta salvación, es exclusiva solo en el nombre de Jesús. Segundo, se va a levantar oposición. Como yo le dije, se levantó en el anterior, hace tiempo, se va a levantar. Versículo 13 al 22, la oposición vendrá cuando nosotros proclamemos el nombre de Jesús. Mire lo que sucede a la luz de esta declaración tan contundente. Llenos de valor, de confianza, de denuedo, versículo 13 dice: al ver los sacerdotes y los líderes la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían. Me encanta. Y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Hermano, mire, yo puedo pararme ahí y predicar otra cosa también de ese versículo. Pero solamente déjame hacer un paréntesis y luego seguimos leyendo. La verdad es que cuando un creyente anda con Jesús, la gente lo va a notar. En Fidelis, el hermano Fernando hizo una pregunta: ¿cómo sabemos que un creyente es creyente? Se va a reconocer cuando anda con Jesús, hermanos. Ellos lo reconocieron, ellos habían estado con Jesús, se maravillaban, sabían que Jesús era el líder de ellos. Y viendo de pie y viniendo de pie junto a ellos, y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenía nada que decir en contra. ¿Usted recuerda la semana pasada que el texto decía que el paralítico se agarró de Pedro y de Juan? Mire por qué. El paralítico quería que lo asociaran con Pedro y Juan. Y ahora el paralítico está ahí pegado, como cuando usted va caminando en la calle y se le pega una goma de mascar, un chicle, una goma de mascar, no sé cómo le llaman. Y usted está ahí, no puede quitarse de sus zapatos la goma de mascar que están ahí. Así estaba el paralítico de Pedro y Juan. No podemos callar. Y el paralítico decía: yo ando con ellos. Si usted quiere saber lo que me pasó, pregúntenle a ellos, porque yo mismo no tengo idea. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra.
Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí, imagínenselo ahora ellos. Le dijeron a la gente: salgan, déjenos solo ahora a Pedro y a Juan. Y empezaron a preguntarse entre sí. Imagínense ahora este círculo de líderes, autoridades espirituales para el pueblo de Israel, Jerusalén. Imagínenselo a ellos ahora predicando: ¿qué haremos? Preguntando: ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? La verdad que son un dolor de cabeza, porque el hecho es un milagro notable. Aquí ese cojo tenía 40 años, más de 40 años ahí en la puerta, o más de 30 años, décadas. Y el hombre entró brincando el templo. Es notable que sucedió un milagro. Y este milagro ha sido evidente a todos los que viven en Jerusalén. Y no podemos negarlo. Escucha lo que ellos están diciendo. No podemos negar el milagro. Y ahí ellos, entre ellos, confabulándose, dicen: pero a fin de que este milagro no se divulgue más, ni el nombre en quien se llevó a cabo este milagro entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Escucha lo que están haciendo estos líderes. Así que lo llaman. Cuando los llamaron, versículo 18, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Le estaban poniendo un bozal, o intentando ponerle un bozal a Pedro y a Juan. Mire lo que dice el versículo 19. Pero Pedro y Juan le contestaron: vean que ustedes son líderes religiosos, ustedes conocen a Dios, ustedes siempre andan juzgando todo. Juzguen ustedes mismos. ¿Qué es justo delante de Dios obedecerlo a ustedes en vez de obedecer a Dios? Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después ellos insistieron y lo vuelven a amenazar otra vez. Y después de amenazarlo otra vez, lo dejaron ir y no hallaron manera de castigarlo por causa del pueblo. Si hubiesen hallado manera de castigarlo, lo hubiesen castigado. De hecho, más adelante lo toman preso, lo vamos a ver en unas semanas, y lo castigan de alguna manera. Por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y ellos no podían negarlo, hermanos. Este mensaje de la salvación, este mensaje exclusivo de la salvación, va a encontrar oposición. No trate, usted no va a poder. Si usted trata de querer diluirlo y presentarlo como un caramelito dulce, déjeme decirle, eso no va a lograr ningún efecto. Tampoco le estoy diciendo que seamos súper ogros, arrogantes, pedantes. Tampoco, no. En lo orgánico de una conversación, cuando usted tenga que hablar de Cristo y presentar el nombre de Jesús, hermano, se preséntelo tal cual es. Este mensaje no solamente era una noticia buena y clara, sino que también en el oído de los orgullosos religiosos sería una causa de tropiezo, de confusión, de resistencia y de oposición. Ellos estaban maravillados por el denuedo, la confianza con lo que estos apóstoles estaban hablando. De hecho, esa palabra griega que aparece aquí denota libertad de palabra. Ellos estaban hablando con claridad, sinceridad. Esa misma palabra luego aparece en otras partes en el Nuevo Testamento con osadía, se traduce también. Y los líderes estaban maravillados porque estos eran hombres sin letras, sin aprendizaje, sin escuela rabínica, no eran profesionales, sin instrucción teológica, y ellos sabían que estos estaban diferentes. Sin embargo, ellos encontraron respuesta a su asombro. ¿Por qué esta gente habla así? ¿Por qué habla como habla? Y es que ellos reconocieron que ellos habían estado con Jesús. Hermanos, esta posición, ¿contra quiénes eran? Contra todo el que esté asociado a Jesús. Es directamente contra Jesús, indirectamente contra, es directamente contra todo el que está asociado a Jesús, indirectamente contra Jesús. Su asociación con Jesús lo delató, y qué bueno.
Qué bueno, porque no le dio el chance a ellos de ser cristianos de la secreta. Usted conoce de eso, ¿verdad? Por eso se ríen. Ahora, yo quiero que usted vea cómo ellos se oponen. Hay dos formas que yo veo aquí en esta porción que ellos se oponen a este mensaje proclamado en el nombre de Jesús. Primero, y esa manera como ellos se oponen, hermanos, esa estrategia como se opusieron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es la misma manera como se siguen oponiendo hoy en el 2024. Observe. Lo primero es que ellos tratan de suprimir la verdad. Ellos tratan de suprimir la verdad. Versículo 14. Viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenía nada que decir en su contra. Ellos están viendo el milagro en sus caras. Y después de ordenarle que salieran, fueran al concilio, deliberaron entre sí, dijeron: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque es que no podemos negar lo que es evidente a todo Jerusalén. No podemos negarlo. Ellos están aquí tratando de suprimir la verdad una vez más. Esa verdad que incomoda, esa verdad que confronta, esa verdad que es dura a veces de tragar. Es dura incluso cuando hemos crecido en religión, en una religión. Hemos escuchado el testimonio de la hermana Blanca, hemos escuchado el testimonio de la hermana Paola, que hablaban en sus testimonios que venían de un trasfondo católico tan fuerte. Ellas mismas se llamaban católicas de hueso colorado, como dicen. Y es muy fuerte cuando la verdad te golpea y tu orgullo sale y dice: no, es que yo nací en la iglesia verdadera, en la religión verdadera. Es difícil. ¿Y qué hacemos? Tratamos de suprimir la verdad. No podemos negar el testimonio. No podemos ver el cambio en la vida de una hermana, ni de otra hermana, ni de otra hermana. No lo podemos negar. Pero preferimos aferrarnos a la mentira y más aún suprimir la verdad. Ellos no es la primera vez que lo hacen. Ustedes saben cuándo ellos lo hicieron también. Déjenme refrescarle la memoria. Ellos hicieron lo mismo cuando sucedió el milagro de la resurrección de Lázaro. Con el milagro de Lázaro en Juan capítulo 11, versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, aquí están, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron a un concilio y decían: ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán, y mire cuáles son las motivaciones por las cuales ellos no quieren perder control. Los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás. Caifás. Y no ese Caifás que está aquí también. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, le dijo: ustedes no saben nada ni tienen en cuenta que le es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Caifás está proponiendo la gloriosa idea: es mejor que muera Jesús a que perdamos todos nuestros intereses. Y suprimieron la verdad. ¿Cuál es la otra ocasión donde vemos a ellos haciendo lo mismo, suprimiendo la verdad? Con la resurrección de Jesús. Con la resurrección de Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los guardias? Cuando despertaron luego de haber sucedido un terremoto, cayeron como muertos, dormidos, y se despiertan y se encuentran con que la tumba está vacía. ¿Y qué pasó con ellos? Mateo 28. Mientras ellos iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad a informarle a los principales sacerdotes el mismo anillo, a todo lo que había sucedido, de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y de deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: digan esto. Oigan lo que ustedes van a decir. Miren a ellos otra vez suprimiendo la verdad. Sus discípulos vinieron de noche, robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos, y esto llega a los oídos del gobernador. Si esto llega a los oídos del gobernador, nosotros lo vamos a convencer de que esto fue así, para que ustedes no tengan problemas, soldados. Así que la verdad exclusiva de la salvación solo por Cristo siempre ha encontrado oposición y seguirá encontrando oposición, y siempre se va a manifestar primero suprimiendo la verdad. Por eso usted va a ver gente tratando de remover a Cristo de la historia. Va a haber gente tratando de remover el evento más importante de la historia, la resurrección de Cristo. Claro, porque no les conviene creer que Cristo es exclusivamente el único que puede salvarnos. ¿De qué otra manera ellos se oponen? Con amenazas. Con amenazas. Como le dije, esa es la misma estrategia ahora, con amenazas. Versículo 17.
A fin de que no se divulguen más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre de este nombre. Vamos a silenciarlos, vamos a callarlos. Mire todo lo que ellos son capaces de hacer. Ellos le ordenaron que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús, ni del nombre de Jesús. Qué manera de abusar del poder, Qué abuso de poder. Estos hombres tenían la capacidad de llevarlos a juicios y luego condenarlos, incluso presionar para crucificarlos. Claro que tenían la capacidad de hacerlo. Lo amenazaron. Y le voy a decir algo, hermanos. Nosotros orábamos al principio del servicio y decíamos, y orábamos de esta manera: primero, que Dios nos ayude a compartir el evangelio, ¿verdad? Que identifiquemos a alguien que no conoce al Señor y nos dé la valentía para proclamar el evangelio. ¿Por qué? Porque todavía, hermanos, vivimos en una nación que tiene libertad de hacerlo, pero esa libertad no va a ser siempre. De hecho, ya hoy nosotros vemos en muchos países desarrollados y en otros países donde es imposible hablar de Dios. No crea que eso está lejos en Europa. Pregúntele a los hermanos de Nicaragua. Pregúntele, vaya a algunos lugares donde en tu trabajo tú no puedes hablar de tu fe. En lugares donde hay, en Canadá por ejemplo, donde tú tienes que estar de acuerdo con todo lo que el gobierno demanda conforme a su agenda progresista. Yo no sé por qué muchas veces nosotros como cristianos caemos en la tentación de querer agradarle a la gente y al mundo, cuando Jesús mismo advirtió y dijo: miren, ustedes, si el mundo los odia, tranquilo, porque me han odiado a mí. El día que el mundo esté de acuerdo con la fe cristiana, hermanos, tenemos que revisarnos, porque son dos frecuencias completamente diferentes. De hecho, si usted mira objetivamente todo lo que está pasando en nuestra sociedad, el único obstáculo que tiene la agenda progresista en este tiempo son los cristianos conservadores, porque ya hay cristianos que son capaces de aceptar todo. Cristianos. Es la misma estrategia: suprimir la verdad y amenazar. Hermanos, ¿y quiere que le diga algo? Yo creo que eso se va a ir complicando cada vez más. Así que aprovechemos el tiempo ahora. La oposición va a venir, si no existe, va a venir por proclamar el nombre de Jesús, va a venir porque nos asocien con Jesús. Ahora yo me pregunto, ¿y cómo nosotros nos mantenemos firmes? ¿Cómo podemos mantenernos firmes cuando llegue? Yo creo que el texto nos da algunas ideas, y mírelo ahí en el texto. Primero, yo creo que siempre debemos escoger obedecer a Dios por encima de aquellos que intenten suprimir la verdad. Cuando venga la persecución, que tu trabajo te digan, tú no puedes hablar de Jesús, o que digan, no podemos predicar, y nos cierren la puerta de las iglesias, o que tu amigo, no sé dónde, en que el contexto, en tu escuela, tu hijo no pueda decir que eres cristiano, o en la universidad para conseguir una beca tú necesitas negar la fe. En ese momento, escoge primero obedecer a Dios que a los hombres. Versículo 19. Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Ellos están claros en sus prioridades, hermanos. ¿Y usted? Yo no sé si usted está viendo qué tan convencidos ellos estaban de proclamar esta verdad a cualquier costo. ¿Recuerda la historia al principio del sermón del pastor evangelista Chino Wang? Y cómo él estaba dispuesto a ir hasta el último momento de su vida por proclamar el evangelio. Yo me pregunto si esa misma fe, ese mismo ímpetu, esa misma convicción mueve nuestros corazones hoy. Pero ¿qué más ellos hicieron? No solamente ellos habían determinado en su corazón obedecer primero a Dios que a los hombres. Eso fue lo que ellos vieron en Jesús. Eso fue lo que ellos vieron que algunos hombres del Antiguo Testamento hicieron. Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, José, decidieron obedecer a Dios por encima de los hombres. Sino que ahora también ellos decidieron
firmemente ser testigo de todo lo que habían visto y oído acerca de Jesús. Y ahí es donde está el versículo 20. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Primero Dios, y segundo el mismo testimonio y la obra de Dios en nuestras vidas. Si eso trae complicación, que traiga complicación. Si eso nos va a llevar a la muerte, que nos lleve a la muerte. De hecho, Jesús se lo advirtió en Mateo capítulo 10. Jesús le dijo en Mateo 10: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes, sean inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como testimonio a ellos y a los gentiles. Por la causa de Cristo ellos iban a ir a tribunales. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de qué o qué hablarán, porque a esa hora se le dará lo que habrá de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Yo creo que aquí se está cumpliendo justamente estas palabras de Jesús. Porque Lucas dice que fueron llenos del Espíritu Santo, y Pedro y Juan están bien valientemente enfrentando a este círculo de líderes religiosos y aclarándoles a ellos que el nombre de Jesús está por encima de todo, incluso por la salvación. Pero ¿qué más ellos hacen para enfrentar esta oposición? No solamente tienen sus prioridades claras para obedecer a Dios, no solamente no pueden callar ni avergonzarse. El Pedro que se avergonzaba antes, ahora está valientemente testificando de Jesús. Pero ¿qué más ellos hacen? Hermanos, ellos están conscientes de que esta carga y la manera como ellos respondan va a ser de testimonio al pueblo y a los demás. Y ellos entienden esto. La manera como nosotros vivimos nuestra fe va a ser de testimonio al que no cree. Y si nosotros nos avergonzamos a la hora de la verdad, va a ser de testimonio al que no cree. Pero si nosotros nos empantalonamos, o no sé, en ese momento se entunicaron, porque tenían túnicas. Ellos sabían que el pueblo lo estaba observando. Versículo 21. Y después de amenazarlo otra vez le dejaron ir, no hallando manera de castigarlo por causa del pueblo. Porque el pueblo glorificaba a Dios por lo que había acontecido. El pueblo había visto el testimonio. ¿Cómo ahora estos hombres iban a salir y que no iban a hablar? Imagínense si Pedro y Juan hubiesen obedecido a las autoridades, y el pueblo afuera glorificando a Dios por lo que ha sucedido, por el cojo que había caminado ahora luego de 40 años. Y ellos le dicen: Pedro, Juan, hablen más. Pero sí, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tú te recuerdas el sermón que ustedes dieron? Que 5,000 personas. Háblanos más de ese Jesús. Ellos sabían que había un pueblo observando. Y usted lo sabe. Usted sabe que hay un pueblo observando desde el momento en que usted dijo que era cristiano. Hoy hablábamos del bautismo en el Espíritu Santo, pero hablábamos del bautismo y hacíamos una distinción. El bautismo que sucede aquí es una confesión pública, no es una obra milagrosa. Y cada vez que usted ve a una persona ahí sumergiéndose en las aguas, como va a ver las próximas semanas, ahí no está pasando nada sobrenatural. Ahí lo que está pasando es un acto de obediencia, de testimonio público a todos, diciéndole: yo ahora soy cristiano. Y ahora todo el mundo va a verlo y lo va a asociar con este Jesús. Ellos recordaron que otros observaban qué tan genuino era su fe. Por eso estaban firmes en sus convicciones, no tenían temor a los hombres. Usted ve el contraste. Estos líderes religiosos tenían temor al pueblo. Estos discípulos de Jesús estaban muy convencidos, pero no tenían temor a los hombres ya. Temían más a Dios que a los hombres. Estaban convencidos de lo que ellos creían y estaban comprometidos con la causa de Cristo. No así los líderes religiosos. Una de las causas que más esclaviza al cristiano es el temor a los hombres. ¿Qué va a decir y qué va a pensar? ¿Qué va a pensar el pastor? Hermano, olvídese de lo que piensa el pastor. Aquí no importa lo que piensen los pastores. Aquí lo que importa es que su vida sea coherente cuando usted está solo, cuando la gente lo ve, cuando la gente no lo ve, cuando usted anda en público, cuando está en privado, y que usted sea una misma persona aquí en su casa, en el trabajo, en la calle, manejando, que usted sea el mismo cristiano todo el tiempo.
¿Qué tanto creemos esta verdad que profesamos? ¿Qué tan listos estamos para enfrentar la oposición? ¿Hasta dónde estamos dispuestos de llegar por causa de nuestra fe? ¿Qué haremos cuando traten de amedrentarnos, amenazarnos por causa de nuestra fe? ¿Vamos a reaccionar como el Pedro que negó a Jesús 3 veces? ¿Vamos a reaccionar como el Pedro que ahora, lleno del Espíritu Santo, proclama la verdad a cualquier costo? ¿Cuál versión de Pedro es la que lo identifica más a usted? ¿Temes a los hombres, sus amenazas? ¿Has reemplazado obedecer a Dios por el temor a los hombres? Hermanos, si usted ha nacido de nuevo, usted está lleno del Espíritu, usted ha sido bautizado por el Espíritu, por lo tanto, hable con valentía, aun si usted es amenazado. Aun si nuestra vida corre peligro, aprendamos de estos hombres. No calle, no se calle, no podemos callar. No podemos callar porque la salvación es exclusiva en el nombre de Jesús. No podemos callar, aun cuando la oposición venga por proclamar el nombre de Jesús. Y no podemos callar porque declaramos la palabra ahora llenos del poder del Espíritu Santo. Declaramos la palabra de Dios lleno del Espíritu Santo. Finalmente, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho y hecho. Imagínense, ellos fueron a testificar, ellos no se callaban. Esto trataron de silenciarlo y ellos hicieron totalmente lo opuesto. ¿Por qué? Porque ellos no iban a obedecer a estos hombres, sino a Dios. Al oír ellos esto, escuche lo que produce ser coherente. Eso produce un gozo en la comunidad. Miren lo que sucede al oír esto, unánimes. Imagínense que todo este salón unánime empieza a alzar la voz a Dios y dijeron: oh Señor, y levantaron una oración unánimes. Tú es el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tomaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Dios, su Cristo, perdón. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto a los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Mire, esto es una oración, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, mire qué oración, mire el contenido de esta oración. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiende tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Versículo 31. Y después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Qué es lo primero que ellos hacen luego de que salen de enfrentar la oposición? Hermanos, lo primero que ellos hacen es lo que todo cristiano tiene que hacer también: orar. Orar. Esta es la primera persecución, bueno, la segunda. La primera fue antes de la muerte de Cristo, pero la primera persecución luego de la resurrección que los apóstoles tienen. ¿Y qué fue lo que siguió esta persecución, hermanos? Una reunión de oración. Fueron donde los suyos. ¿Qué es lo primero que hacen? Van a su iglesia, hermano. Van al grupo de hermanos que comparten la misma fe, el mismo bautismo, el mismo espíritu. Van donde su grupo de hermanos, y donde su grupo de hermanos ellos van a testificar de todo lo que Dios ha estado haciendo. Dígame si eso no es hermoso. Ellos no vinieron a infundir temor, a decirle: señores, prepárense que se van a levantar los líderes religiosos. Prepárense que tenemos que escondernos. ¿Hay alguno de ustedes que sabe pelear, ha hecho artes marciales, jiu-jitsu, o alguien que pueda pelear y defendernos? Porque miren, ahora sí es verdad, llegó la hora. Hermanos, ellos llegaron gozosos. Llegaron gozosos y dijeron: vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar de manera especial. Vamos a orar para que Dios nos permita seguir proclamando la verdad.
Amén. ¿No le llama la atención que tampoco ellos tenían ningún deseo de venganza? Señor, agarra estos líderes y mátalos. Córtalos, quítalos del medio. Tú deberías llevártelos, Señor. Recuerde que dentro de los discípulos habían unos que eran celotes, que era de una secta anti el gobierno. Pero Pedro y Juan no fueron a hinchar o a infundir palabras de odio y de venganza y de resentimiento. En lugar, ellos acudieron a oración, en oración, y contagiaron a otros, a los demás, de ese testimonio que ahora los iba a animar a proclamar a pesar de la oposición. Mire cómo lloraron a unísonos en alta voz. Pero observe, no puedo dejar, observe, gracias a Dios que no tengo el countdown aquí, o sea que no tengo aquí countdown que va bajando. Así que cualquier cosa es responsabilidad del multimedia. Yo sé lo que ellos pensarán. Bueno, el pastor se lo ponemos y como quiera usted siga, o sea que. Pero yo quiero que usted observe el tipo de oración. A ver si este tipo de oración la podemos abrazar y apropiarnos de ella en cualquier situación de nuestra vida. Mire cómo se ora en medio de la oposición. En medio de cualquier oposición, mire cómo se ora. Primero, esta es una oración llena del conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. Primero ellos declaran y oran exaltando a Dios como el Dios creador de todo. Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo, la tierra y todo lo que en ello hay. Esos líderes religiosos, esa posición, hermanos, ellos están claros de que esos son creación de Dios y que no están por encima de Dios. Lo segundo que ellos declaran es que este Dios que es creador, en teología se usa dos términos: trascendente, inmanente. Trascendente es que Dios existe fuera de todo lo creado, es diferente a todo lo creado. Es el responsable de la creación y Él es la causa de la creación, y en Él no existe una causa por el cual Él fue creado. Y están diciendo, tú eres el creador de todo. Pero mire lo segundo, inmanente, es que Dios está cerca, relacionándose con su gente. Y mire lo que Él dice ahora: el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste. Y aquí Él cita ahora el Salmo 2. Lo que está diciendo Pedro y la iglesia unísono, no solamente que Dios es trascendente, responsable de toda la creación, es que Dios también habla. Dios se ha comunicado y se ha revelado. Y ahora ellos agarran la escritura y citan la escritura que ellos se sabían. Hermano, trata de que su oración esté saturada de la escritura. ¿Y qué hacen con las escrituras? Citan la escritura para entender, todo el pueblo entienda que lo que está sucediendo no es sorpresa. ¿Por qué? Porque David había profetizado de que los grandes gobernantes, los grandes líderes se iban a levantar en contra de su Mesías, en contra de su ungido. Y eso es lo que ellos dicen en los versículos 25 al 26. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Ahí están ellos recordando que fue una oposición predestinada. Pero usan la palabra para recordar y recordarse que Jesús es el Cristo. Que ellos no están siguiendo a cualquier profeta o líder religioso. Ellos están siguiendo al Cristo que había sido profetizado por David y que había recibido la oposición por estos líderes, de los cuales ahora a ellos los estaban asociando. ¡Qué privilegio! Por eso el Cristo que ellos proclaman fue perseguido, y consecuentemente era de esperarse que ellos también iban a ser perseguidos. Pero ¿qué más? Mire lo que ellos resaltan en su oración. No solamente que Dios es creador, no solamente que Dios se comunica, ellos resaltan también, y esto es importante que lo aprendamos, que Dios es soberano, hermanos. Mire cómo lo dicen: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y el pueblo de Israel, contra tu santo siervo, a quien tú ungiste. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera.
En otras palabras, ellos están recordando nada de lo que sucedió, nada de lo que pasó Cristo, ni tampoco nada de lo que nosotros padezcamos va a ser por accidente. ¿Por qué es importante que oremos de esa manera, hermanos? Hermanos, porque cuando yo oro conociendo a un Dios que es completamente soberano, cualquier forma de oposición en mi vida, en mi corazón, en mi familia, debo de recordarme en mis oraciones que no escapa del control y la mano de Dios. Nada sucede fuera del marco de la voluntad de Dios. Nada. Es el creador del universo, es el Señor soberano. Y aquí vemos una vez más lo que hemos visto en los últimos capítulos, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Cómo eso funciona? Solo Dios sabe cómo funciona. Pero esta oración era para animarse, para animarse a la luz de reconocer que Dios es un Dios soberano, de que Cristo es el Mesías a quien ellos siguen, y para darse ánimo a seguir proclamando el nombre de Jesús a pesar de la persecución que ellos sabrían que vendría. Mira el versículo 29. Ahora considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiende tu mano para que se hagan milagros, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Esta era su prioridad. Yo no sé si usted está viendo la oración. Mire más allá de lo que usted está leyendo. Ellos no están pidiendo por protección. Ellos no están diciendo: ay, Señor, guárdanos. Ay, Señor, guárdanos, que no nos falte, que nada nos toquen, que no vayamos a la cárcel. Ay, Señor, no, que ninguno de nosotros sea puesto en la cárcel, ni que ninguno de nosotros padezca y muera. Esa no es oración, hermanos. Usted no lo ve en su oración. Ellos lo que dicen: danos oportunidad para predicar tu palabra, aún ellos sabiendo que la persecución iba a venir. Hermanos, ¿cuándo podemos orar de esta manera? ¿Cuándo nosotros podemos orar de esta manera y olvidarnos de que Dios, cuídanos, Padre, protégenos, cuídanos? Y hacemos la oración de nosotros el centro de la oración. Ellos no hicieron de ellos el centro de la oración. Ellos hicieron de Dios el centro de su oración. Hermanos, así es que tenemos que orar. ¿Está mal que oremos por protección? No, no está mal. No me malinterprete. De hecho, la oración modelo del Padre Nuestro dice: líbranos del mal. El punto es que en muchas ocasiones nosotros tenemos nuestra protección como prioridad y no la obediencia a Dios. Y cuando la prioridad nuestra está por encima de la prioridad de Dios, tenemos que revisar nuestro corazón, porque hay un ídolo ahí que se está creciendo. ¿Usted sería capaz de orar conmigo: Señor, haz todo lo que sea necesario en mi vida para que Cristo se forme en mí? ¿Usted sería capaz de hacer esa oración? Haz todo lo necesario en mi vida para que yo sea un fiel discípulo de Cristo. Déjeme decirles, es una oración interesante, pero es una oración donde usted está poniendo todo su vida en juego. Enfermedades, crisis, pruebas. Me encanta la oración, me anima la oración. Esta oración no solamente fue una oración centrada en Dios, sino que también era una oración conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesús le había dicho que tenían que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y apenas ellos estaban en Jerusalén y ya estaban enfrentando oposición. Bueno, ¿qué pasa en los capítulos siguientes? No se pierda el próximo episodio en el mismo canal a la misma hora, porque lo que vamos a ver es que efectivamente la iglesia sigue en oposición. Pero ellos oraron conforme a la voluntad de Dios, para obedecer a Dios, no conforme a sus propios deseos, sus prioridades, su seguridad. Ay, Señor, mi seguridad, mi salud, mi trabajo, no hay nada malo en eso. Pero por encima de eso, nuestra prioridad debe de ser proclamar la verdad de Dios. Por eso, instantáneamente, Dios responde la oración. Mírenlo en el versículo 31. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. ¿Y qué dice? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó ahora? Hablaban la palabra de Dios con valor. Dios respondió a la oración. Esta es su oración, esa es mi voluntad. Ahora ustedes van a tener todo lo que necesitan. Salgan como ovejas en medio de lobos y vayan y prediquen, aun si eso implica dar su vida por la causa de Cristo.
Hermanos, todo el que ha nacido de nuevo en Cristo, y ya con esto termino, ha sido lleno del Espíritu. No tiene excusa para proclamar la verdad con valentía, lleno del Espíritu Santo. Quiero tomar la oración que hicimos al principio. Usted y yo conocemos a alguien que no conoce de Jesús. Usted y yo estamos rodeados en el trabajo de personas que no conocen de Jesús. Bueno, yo no, porque trabajo en la iglesia con otros pastores. Yo espero que sean creyentes, ¿verdad? Pero tengo familias que no conocen de Jesús. Si tú analizas la razón por la cual tú no valientemente proclamas el nombre de Jesús, ¿cuál sería la principal? Probablemente el temor, ¿verdad? El temor entonces está definiendo tu nivel de obediencia. Y no debería. Que Dios por su Espíritu nos ayude a valientemente proclamar la verdad de Cristo. Y si tú nos visitas aquí por primera vez y no tienes una relación con Cristo y tú has estado continuamente visitando iglesia, la iglesia tradicional, misas y todo lo demás, te tengo una noticia buena y una mala. Te voy a dar la mala primero para que entiendas la buena. La religión no te va a llevar a Cristo. La religión no te va a salvar. La religión no te va a llevar al Padre. Es más, si tú has figurado toda tu vida y tu relación con Dios en función de ir a la iglesia, estás probablemente perdido. Tus pecados te tienen lejos de Dios. Y estás tratando muchas veces de justificarte delante de Dios por tus pecados. Eso no va a producir ningún tipo de efecto. Y esa es la mala noticia. La buena noticia es esta. Cristo hizo lo que tú no podías hacer. Para que corras a Cristo y creas en el nombre de Cristo como el único medio camino posible para perdonar todos tus pecados y salvarte. Y lo que Él demanda de ti es justamente eso, que te arrepientas y que reconozcas a Cristo como el único medio que Dios ha provisto para la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados. Quiera Dios que hoy tú puedas oír esto, abrir tus oídos, tu corazón y correr a los brazos de Cristo. No hay ninguna religión, a Cristo. Y puedas ser transformado por Él.